debido al tiempo corto que tenemos para la ponencia. Hablar del tema de mortalidad es bastante extenso, y habrá muchas dudas, muchas preguntas. Yo siempre respeto a los colegas, a sus especialidades. Yo no expongo estudios que otros colegas hacen así nomás. Yo hablo de mi experiencia personal. Mi profesor, el doctor Juan Chungachunga, un amigo, me enseñó lo que es biología y me dijo bien claro: tú mira una meta, fíjala con tus estudios, con tu trabajo, y no fijes tantas técnicas que ninguna vas a dominar. Tiene razón, doctor. Y ahora voy a tomar este tema porque siempre que he tenido que dar estas conferencias, he tenido preguntas de muchos cirujanos, gastroenterólogos, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? En el pasillo me hicieron muchas preguntas, quedaron muchas dudas. Ya momentos y verdades porque siempre quedan algunas cosas circulando en el aire y no son claras a veces. Pues bien, y datos personales que me dieron mucho mi tarjeta, todo lo demás, acá lo tienen, lo más importante en mi página web y un correo electrónico con cualquier cosa, una duda que tengan ustedes, pueden comunicar conmigo. Y bueno, hemos trabajado siempre, muchos años, considerando la cirugía como digamos, la alternativa número uno en el mundo en cuanto al tratamiento de enfermedades neurológicas. Sin embargo, ahora sabemos que el 90% de las enfermedades neurológicas se tratan con electroterapia y muy pocas, el 10% casi, son cirugías. Y debemos innovar. Yo me propuse hacer eso hace muchos años, con mi experiencia, con más de 3.000 pacientes, con más de 10 años trabajando en esta patología, con una buena técnica aplicada, he tenido pocas y casi nunca he tenido complicaciones severas como las tenido con las alternativas. Mitos y verdades, temores, que siempre han habido, siempre hay, y todo el mundo van a esto, atacan por ese lado. Siempre hay opositores que quieren bloquear el trabajo de aquellos que tratan de mejorar o innovar. Y no digo que es ignorante, porque ignorante no es aquel que no sabe, sino que aquel que no quiere aprender, teniendo las alternativas a la mano. Y hablamos, la primera pregunta que siempre me hicieron, que hace rato me hicieron esta pregunta también, dice, la ignorancia no trata varices en moralidad de grado 1. Pues yo digo que no es cierto eso. Yo no toco el grado 1. Estaba el caso, por ejemplo, temprano, que pacientes sangrando, y empiezo a tratar las varices sangrantes. Casi siempre trato de grado 1 y grado 3, grado más comunes, y muy rara vez grado 4, pero cuando tiene grado 4 yo les explico indetenidamente que 2 o 3 sesiones van a mejorar 60-70%, no 100%. No hay que mentir, no hay que engañar, solamente ponernos un centavo y dejar complicaciones posteriores. La electroterapia llegó a los pacientes mayores. Sabemos que por estadística a nivel mundial se dice que el 50% de la población mundial mayor de 50 años tiene enfermedades hemorroidales. O han sufrido episodios hemorroidales. Sin embargo, con mi experiencia, he tenido niños de 4 años, tratados, y mayores de 95 años tratados con esta técnica, con buenos resultados. El tratamiento de la electroterapia no da buenos resultados, dicen muchos. Por ese lado me quisieron atacar. Yo les he demostrado con hechos los resultados. Y eso no solamente se resuelve el problema hemorroidal, sino también la parte estética. Eliminamos no solamente las hemorroides, sino también los problemas rectales. Con la electroterapia dice que mejoran temporalmente. Eso ocurrió y eso se decía y se dice todavía porque están aplicando las técnicas extravasculares. Muchos tuvieron miedo de trabajar las técnicas extravasculares. Me acuerdo que en el Congreso de Guayaquil, en el 2010, en el Panamericano, un colega argentino habló de la cirugía y hizo una exposición muy bonita. Y cuando me acerqué a saludarlo y le dije, doctor, yo hago la escleroterapia intravascular. Me dijo, estás loco. Eso no se hace. Me lo dijo así directamente. Pues bien, la cirugía puede recibar a los 3-4 años, ustedes saben eso, los cirujanos lo conocen muy bien, sin embargo, por la escleroterapia puede aparecer después de 8 a 10 años. Dicen que el tratamiento puede afectar a otros órganos,
en mi experiencia, en los años que he venido trabajando, no he tenido ningún tipo de problema. Sin embargo, hay colegas que han querido hacer la técnica sin haber tenido un estudio adecuado, sin conocer bien, sin haber aprendido bien, han perforado, y han infiltrado próstata, han perforado vagina, y han hecho un daño peor al paciente. Por lo tanto, les recomiendo estudiar bien y aprender bien las técnicas. Se puede tratar en embarazadas, un punto controversial, bastante polémico en cuanto se trata de la escleroterapia. Es cierto, hay que evitar en los miembros inferiores hacer escleroterapia por no afectar al feto. ¿Dice que no atraviesa la barrera encefálica? Puede ser, pero sin embargo, yo tengo cuidado y evalúo, veo beneficio y solamente atiendo pacientes, digamos, embarazadas después del sexto mes, con sesiones semanales o quincenales para evitar afectar al feto o al nuevo bebé. Sin embargo, cuando yo hago tratamiento de escleroterapia, lo hago en un solo día, en un solo día y su control a los 20 o 30 días. Pero en este caso, lo hago por sesiones. Tengan cuidado con ese tema, es muy polémico. Se puede tratar pacientes con cáncer. Como eso está Barros ayer, una ponencia muy bonita, explicó mucho el tema esto, yo también tengo algunos cuidados. Siempre hay que valorar al paciente, el estado del paciente en esos momentos. Y tenemos que tener en cuenta los factores que estoy mostrando en el tratamiento. Primero, si el cáncer es inicial, no hay metástasis, paciente candidato para escleroterapia. Si el cáncer está controlado con quimio-radioterapia, también hay que vendiendo para eso. Y evaluamos el mismo beneficio y decidimos el tratamiento en momentos adecuados y conversamos con el oncólogo tratante. Empezamos a explicar los alcances del tratamiento para evitarnos después complicaciones posteriores. Y cuando ocurre esto, pues es bueno siempre tener conciencia de lo que estamos haciendo. Porque no es empezar por ganar un centavo lo que no se hace nada más, no. Importancia de la prostoscopía. Tiene que ser con el estándar a nivel mundial. Yo la respeto, una buena prostoscopía no va a decir si hay hemorroides, hay esto, pero no va a decir esas cosas que estoy haciendo de ahí. No va a indicar la condición, el estado del paciente, ni las cosas que acompañan a esa patología. La varice hemorragia no viene ahí sola. Puede venir con trombosis, puede venir con prolapso, puede venir con fístula, con fisura, o cosas por el estilo. La prostoscopía no me dice eso. Entonces yo tengo que observar bien la varice hemorragia que voy a tratar. Otros temas que siempre han ido a mi consultorio, pacientes muy asustados, con mucho temor. Doctor, ¿sabe qué? Yo fui al doctor X, me dijo que yo no puedo memorar y me va a producir cáncer. No seamos malos, no hay que producir pánico. Es una enfermedad estructural, no es fisiológica. Y por lo tanto, los cambios celulares no se hacen de frente. Esto no produce cáncer nunca. En los estudios que se ha revisado, en mi experiencia que tengo, no he encontrado este tipo de casos. No hagamos pánico en el paciente. ¿Ok? Muy bien. Otra de las cosas que los cirujanos siempre me han tenido que atacar con este lado. Este es un caso especial. Lo traigo a ustedes porque puede ocurrir en cualquier momento. La autoconfianza del médico nos permite cometer errores dentro de la cirugía muchas veces, o el equipo cirujano comete errores. Esta es una complicación bastante severa. En la ciudad de Manta, en Ecuador, donde yo trabajo, el segundo oficial, una paciente rocafuerte, 78 años de edad, fue tratado de coronarotomía. 24 días después fue a mi consultorio y lo vi y vi cómo la dejaron. Sin ano. Al revisarla, encontré una varice hemorroides que al tratarla sangraron. Pero al mismo tiempo, a los 5 minutos, la reducción de esa dilatación mejoró un 70%. En una segunda sesión, mejoró un 97%. Yo me quedé sorprendido por la escleroterapia. No pensé que iba a resolver ese problema. Ahí lo tiene. La escleroterapia tiene muchas cosas que pueden hacerse. Estoy haciendo un trabajo que todavía no tengo una técnica adecuada de otra patología que ojalá en otra oportunidad pueda traer. Y aquí un cuadro comparativo de lo que es un tratamiento postquirúrgico
Observen 304 pacientes con 1.250 pacientes que fueron más o menos en el año 2009 y 2008, tuvimos esta comparación, y observen lo que pasa. Dolor intenso con más de 20 días aproximadamente y un 65.1% postoperado. En exoterapia, pues el 3% desaparece el dolor, uno o dos días. El sangrado, nada más, a ver si me voy a hacer porque si sangrando el paciente. Pues tenemos 10 días de sangrado, el 3% no es sangrado con exoterapia. Prolapso rectal no debe desaparecer, y solo 59.8% no se corrigió. Y yo diría que acá el 95%, no el 98%, sí se corrigió porque hay algunos que no pueden desaparecer con exoterapia, que hacemos cirugía, digamos, terapia de cirugía posteriormente. El fluido y el ladrón siempre es un factor psicológico que queda grabado en el paciente, que igual que la cirugía es difícil de borrar inmediatamente. Dura un poco y desaparece después. La anemia, bueno, en la cirugía existe pequeño anemia, acá no tenemos ninguno. El uso de pañal por la, digamos, la acción permanente que tiene el paciente, incontinencia fecal, ocurre en un servicio paciente y de acá no tenemos ninguno. Pues bien, este es el comparativo que les digo a ustedes de lo que se hace en la cirugía, de lo que se hace en la exoterapia. La ventaja de la exoterapia está a la vista, está en ustedes querer elegir o no lo que tienen mejores parejas. Yo no traigo acá, digamos, nada que no se pueda hacer. Yo traigo mi experiencia personal, mi trabajo de todos los días, yo hago la vida privada y estos son los resultados. ¿Por qué traigo este tema? Porque hay muchas preguntas, y sabía que había muchas preguntas también en el aire pendientes. Agradezco al doctor Fernando Vega por la invitación. Es un panamericano que tiene un tema como este. Agradezco a la academia, a los organizadores, por haberme permitido estar con ustedes, traer mis trabajos y mis pendientes. Cualquier duda, la podemos conversar más. Bueno, antes de todo, de eso sí le digo con claridad. Nadie es dueño de la verdad, pero no soy dueño de la verdad. Yo soy dueño de mi propia experiencia. Nada más. Muchas gracias. Para evitar la recurrencia, ustedes ven cómo el nivel de evidencia y recomendación pasó de 1A a 2B, es decir, la venda no es, o la compresión no es suficiente para evitar la recurrencia, no es suficiente. Esta es la publicación hace 3 meses, también un nivel de evidencia y recomendación, de acuerdo con las guías de la OIP 2016, junio. La terapia farmacológica es necesaria, con pentoxifilina, fracción micronizada flavonoide, asociada a la terapia de compresión con un nivel de evidencia y recomendación 1B, de acuerdo con las guías americanas y europeas 2014. Pero las guías europeas 2015 nos indican que esto que habían dicho los americanos hace poquito, miren, clase 2, B, nivel de evidencia A, como medida coadyuvante a la terapia de compresión. Respecto de ya el intervencionismo, nosotros hemos ido evolucionando como cirujanos, también queríamos tener nuestro propio láser, ahora lo tenemos, desde la radiofrecuencia. También hemos pasado por la cirugía laparoscópica, también hacemos escleroterapia, pero sabemos cuándo hacerla y cómo hacerla. De acuerdo con el profesor Rabé, en las guías europeas 2013 tenía un nivel de evidencia de recomendación 1B, la escleroterapia de la perforación insuficiente para cicatrizar esa úlcera. La ablación, sea por radiofrecuencia o por láser de las venas incompetentes que se dirigen hacia la úlcera activa o cicatrizada, para prevenir la recurrencia tiene un nivel de evidencia y recomendación 1B. Una puntualización. Habíamos dicho que la compresión elástica era muy buena cicatrizando, pero no era tan buena evitando la recidiva. Entonces es el momento en que viene la radiofrecuencia o el láser y nos termina ayudando para prevenir la recurrencia con un nivel de evidencia y recomendación 1B. Y las venas perforantes patológicas se podría hacer escleroterapia guiada por ultrasonido con un nivel de evidencia y recomendación 1C. Las guías europeas de dermatología consideran que sería necesario hacerle cualquier tipo de intervencionismo o también POAN
para promover la curación y reducir la recurrencia. Pero no siempre, doctores, el problema está en el sistema venoso superficial y las perforantes. Muchas veces el problema está en el sistema venoso profundo, y entonces se necesita investigar mediante angiotalpase venosa o angioresonancia masa venosa, y luego someter al paciente a una flebografía, una angioplastía y probablemente la colocación de un stent como en este lado, con un nivel de evidencia y recomendación 1C. ¿Cómo hago el seguimiento? Pues de acuerdo con las guías debo estar midiendo y documentar de forma serial. Además, de forma periódica debo de aplicar el índice de severidad, que es lo único que me va a permitir realmente sentirme contento con todas las medidas tomadas, porque los resultados clínicos se miden con el índice de severidad venosa. Además de eso, ecografía para seguimiento, y respecto de lo que identificar los pacientes, motivar a los pacientes a hacer ejercicio, ayudar a controlar el peso, a utilizar zapatos apropiados, y eso es todo. Muchísimas gracias. Continuando con nuestro módulo, le vamos a pedir al doctor Carlos Lemoy que pase por favor a darnos plática acerca del uso de PRP y plasma gel en úlceras venosas. Bueno, vamos a hablar un tema importante. Se ha escuchado mucho hablar sobre plasma rico en plaquetas, y en esta charla lo que vamos a ver es cómo optimizar el plasma rico y el plasma pobre en plaquetas. Hoy en día el plasma rico en factores de crecimiento tiene un gran número de aplicaciones en cirugía neurológica, en neurocirugía, en cirugía plástica, en cirugía oncológica, en medicina del deporte. Entonces, flebología, ¿por qué no debe de ser partícipe de estos beneficios? Ok, en primer lugar, la aplicación de plasma rico en plaquetas o rico en factores de crecimiento va enfocado a aprovechar las citoquinas contenidas en los gránulos alfa plaquetarios, que es donde están los factores de crecimiento y de estimulación epidérmico y de estimulación vascular. Los más importantes son estos: el factor de crecimiento epidérmico y de inducción plaquetaria y de estimulación del endotelio vascular. La sangre como tal es un tejido que es bastante complejo, tiene una parte líquida y tiene una parte celular. Sabemos que el plasma en su gran composición es agua. Sin embargo, dentro de los elementos formes debemos de ver que las plaquetas es en un gran número. Tenemos hasta 450.000 a 500.000 plaquetas, sí, contenidas por milímetro cúbico. Tenemos que aprovechar el potencial de estas células. Algunos lo consideran fragmentos celulares, otros unas células como tal. Actualmente hay estudios de doctorado en la función plaquetaria. Las plaquetas son elementos no nucleados de 2 a 4 milímetros, de 2 a 4 micras de diámetro, que tienen una fase de granúmeros y de hialómeros. Tienen una forma de disco, tienen una vida media de 7 a 14 días, es la vida media biológica de una plaqueta, con un rango normal. Todos conocemos la función en el plan hemostático, pero no solamente ahí actúa la plaqueta en nuestro organismo. ¿Sí? ¿De dónde proviene la plaqueta? Del megacariocito. Es la célula más grande en médula ósea. Es una célula que mide hasta 150 micrómetros. Esta es la anatomía de una plaqueta. Ese pequeño disco tiene una zona periférica, un glucocálix, tiene una zona estructural y tiene una zona de organelos, también tiene mitocondrias, tiene gránulos alfa, gránulos delta y gránulos lambda. La fisiología ahorita nos vamos a enfocar solamente en los gránulos alfa. Tiene una zona membranosa y es una fisiología muy compleja la de una plaqueta. ¿Por qué es importante los gránulos alfa? Los gránulos alfa tienen toda esta serie de citoquinas. Tiene mitógenos celulares que son muy importantes para la división. Tiene factores hemostáticos. Tiene proteínas de adhesión plaquetaria. Tiene receptores para antígenos. Y tiene factores específicos plaquetarios. Todo esto contiene un gránulo alfa plaquetario. Entonces es bastante complejo y debemos aprovechar todas estas propiedades. El plasma rico en plaquetas es una suspensión autóloga en la cual
podemos concentrar hasta 3 o 6 veces más lo que tenemos en una sangre totalmente normal. ¿Sí? Y una cosa importante es que se retiene y preserva su viabilidad y sus propiedades desde el punto de vista biológico hasta 7 o a 10 días. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de crecimiento plaquetario más importantes? El factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, así como el de crecimiento epitelial. No nos podemos poner a hablar de todas las citoquinas que contiene la plaqueta, sería muy complejo. Pero bueno, ¿cuál es el material que vamos a utilizar para obtener un plasma no con plaquetas? Simplemente es muy sencillo: tubos con citrato de sodio, bacotaina, agujas calibre 21 y una ligadura, ¿verdad? Diferentes jeringas, diferentes agujas y material estéril. En este caso es un riñón metálico totalmente estéril. Sí, este es el material que utilizamos para poder obtener las muestras. ¿Cómo lo vamos a procesar? Necesitamos una centrífuga con la cual podamos controlar la velocidad. En este caso, mi centrífuga ya está controlada a 1800 revoluciones por minuto, que es la velocidad que está establecida para no dañar la membrana plaquetaria y poder obtener una buena concentración. Y ocupamos gluconato de calcio. Gluconato de calcio es el factor 4 de la coagulación, como todos bien lo sabemos. ¿Por qué el citrato de sodio? Porque no altera a los receptores de membrana plaquetarios y nos permite que al añadir el calcio se revierta toda la cascada de la coagulación. ¿Qué requisitos previos para poder trabajar con plasma con plaquetas? Que el paciente no tome ningún antiagregante. AINES es muy importante, ¿verdad? Tenemos que evitar la aspirina o el clopidogrel, ¿verdad? Se requiere una dieta con ausencia de grasas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros muchas veces lo ocupamos en una articulación y me da reacción, me da mucho dolor, me da una reacción sinolítica, ¿sí? Un ayuno importante y sin material de curación en la herida o la úlcera que vamos a manejar, que vamos a tratar. Método: tomamos la muestra, hacemos una centrifugación diferencial y hacemos 2 pipeteos diferentes. Primero el plasma rico en plaquetas y después el plasma pobre en plaquetas, y después hacemos una gelificación y una activación celular. En este caso estamos tomando la muestra del paciente, ¿sí? Aquí tenemos las muestras. Normalmente yo tomo entre 8, 10 o 12 tubos. Vamos a obtener un plasma rico en plaquetas aproximadamente 5 cc. Tenemos que trabajar a 10 minutos en 1800 revoluciones o a 3 minutos por 3000 revoluciones, ¿sí? Para no lesionar la membrana plaquetaria. El fraccionamiento, aquí vemos claramente la separación, ¿verdad? Y esto es muy importante. Se divide el plasma en 3 tercios. El tercio más pegado hacia el paquete de eritrocitos, el plasma rico en plaquetas, es 0.5 cc lo que obtenemos de plasma rico. El resto es plasma pobre en plaquetas y obtenemos en promedio de 6 millones de plaquetas por milímetro cúbico. Aquí hacemos la primera fase, obtenemos el plasma rico en plaquetas. Y en una segunda fase tomamos el resto, el remanente del plasma. Tenemos que activar los gránulos alfa. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer, uno, agregándole un gluconato de calcio, o 2, simplemente con el contacto directo de los tejidos. Con el cambio físico se van a activar nuestras plaquetas. Al contacto con la colágena y se cambian los potenciales de membrana y se va a activar la plaqueta. Algunas escuelas no le anexan ningún tipo de activador. Yo sí lo realizo. ¿Qué pasa con las plaquetas? Aquí estamos viendo imágenes de microscopía electrónica e imágenes de barrido electrónico. ¿Cómo es la plaqueta en reposo y cómo es la plaqueta cuando se activa? Cuando hay una degranulación, cambia por el citoesqueleto, automáticamente cambian todas las propiedades físico-químicas de la plaqueta. Agregamos 0.25 mililitros de gluconato de calcio por cada mililitro de PRP, ¿sí? Y lo aplicamos en forma directa perilesional con técnica meso a 4 milímetros de profundidad a las 12, 3, 6 y 9 de la carátula del reloj, ¿sí? Esta es una úlcera. En algunas ocasiones algunas personas lo aplican intralesional, otros solamente en forma periférica con técnica meso, ¿sí? Aquí estamos aplicándolo al paciente. Es doloroso, sí le molesta al paciente,
Y en una segunda parte vamos a reconstituir el plasma pobre en plaquetas. Aquí ocupamos en este caso un riñón, lo podemos gelificar con baño María, a temperatura ambiente, o dar la oportunidad a que el mismo proceso fisiológico me lo revierta, todo esto es material estéril, ¿verdad? Aquí estamos obteniendo un coágulo de 5 a 8 minutos. Ahí se ve claramente cómo está el coágulo debidamente conformado, ¿sí? Cómo lo estamos tomando, están los tubos, el cual se ve que ya está gelificado el plasma. Lo estamos tomando, estas son las fibras de fibrinógeno que no han sido activados, ¿sí? Y lo que yo les comentaba, vamos a reactivar la cadena de la coagulación de fibrinógeno a fibrina, de monómeros de fibrina a hilos de fibrina con la adición del calcio. Esta es una imagen de microscopía electrónica, vemos las bandas de fibrina, vamos a verlo directamente en la úlcera, así se ve cuando lo estamos aplicando al paciente en una úlcera. Aquí le estamos aplicando el plasma rico en plaquetas periférico y el plasma gel ya gelificado directamente en la úlcera, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del plasma gel? Va a favorecer la cicatrización, va a favorecer la angiogénesis, limita la inflamación, realmente es un injerto autólogo, ¿sí? De integración inmediata, totalmente estéril, que no vamos a tener rechazo absolutamente con el paciente, va a servir como un andamiaje biológico para la revitalización y sabemos perfectamente bien a nuestro organismo para volver a cicatrizar la úlcera. Es una herramienta más, sí, obviamente sin olvidar la escleroterapia, sin olvidar la espuma y sin olvidar todo lo que nosotros realizamos. Una cosa importante también el control bacteriológico del paciente. Entonces tiene propiedades adhesivas, tiene propiedades anti-envejecimiento, tiene mucho antioxidante, sintetiza matriz extracelular y piel, sirve como un injerto autólogo y acorta los fenómenos de cicatrización. Si aplicamos todas las herramientas que conocemos en un lapso de 6 semanas a 4 semanas, podemos lograr una gran mejoría en cuanto a nuestros pacientes. Sí, este es el caso que vimos del paciente que se está aplicando el PRP periférico y el plasma gel. Muchas gracias. Vamos a ver al doctor Armando Shapira, que nos hable precisamente sobre úlcera venosa. Bueno, buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes en estos congresos mexicanos, los cuales acostumbro estar presente, y agradezco al comité ejecutivo la amabilidad que han tenido de invitarme. Y voy a tocar un punto de las úlceras en cuanto a su tratamiento, que tiende a acelerar la reparación de esta úlcera y que creo, hasta donde yo he visto en la literatura, no está descrito que aclaro, no es mío, sino de un colega y amigo mío que lo utiliza mucho en los sectores. Estas úlceras venosas representan un 70% de las úlceras crónicas en los Estados Unidos, que afecta a más de 5 millones de personas y que cuesta el presupuesto en salud $20 billones al año. Tiene una prevalencia de 0.06% al 2%, aumenta con la edad y a los 10 años es dable de encontrar un 50% de residuos de estas úlceras ya curadas. El uso exhaustivo de métodos diagnósticos y terapéuticos ha hecho que disminuya la patología venosa en los estadios más avanzados. Esto sin querer enojar al doctor Chunga, por favor. Y es así que estas úlceras, el 30 al 75% de ellas curan en 12 semanas, pero cuando la úlcera reduce su diámetro a un 44% en 3 semanas, el pronóstico es de que el 77% de estas úlceras cierren. Pero hay algunas que demoran mucho más, un 20% de ellas a 2 años y un 8% en 5 años.
El tratamiento muy rápidamente, tratar la etiología de esa úlcera, aumentar la velocidad de retorno venoso, mantener el balance de humedad de la herida, que este es un punto muy importante a tener en cuenta, y tener en cuenta las posibilidades de patologías o estados en los que haya retardo de la cicatrización. Merece este tipo de lesiones una evaluación continua por la posibilidad de que se infecten o que haya estados de hiperglucemia que hacen que retarde el periodo de cicatrización. Para tener un miembro sano una vez que se ha cicatrizado esa herida, es importante la elastocompresión continua a lo largo de toda la vida del paciente para llegar a mantenerlo así, a pesar de esa cifra que les mostré, un 50% de recidiva a los 10 años. Y entonces, rápidamente repasando cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para acelerar la reparación, la parte farmacológica y este punto con todos los otros, como destacó el colega de Ecuador, tienen un punto en común que inhiben la inflamación. Y los fármacos están indicados cuando la duración de la úlcera es mayor entre 6 a 12 meses y tiene una superficie mayor a 5 a 10 centímetros cuadrados. Todos los estudios que se han realizado tomando en cuenta la comparación de los tratamientos con el fármaco activo, con placebo, y en pacientes con compresión y sin compresión. El último, hasta donde yo sé, de los fármacos que se están usando en este momento es el glicosaminoglicano, que regula la interacción entre las células sanguíneas y el endothelio y actúa también en la microcirculación. La fracción flavonoide purificada, micronizada, también disminuye la respuesta inflamatoria de la vena y disminuye la cascada inflamatoria y la interacción entre los leucocitos y el endothelio. La pentoxiflina, que es una santina, actúa como antiinflamatorio, tiene propiedades hemorrológicas y favorece el flujo sanguíneo en la microcirculación. Y por último, el mesoglicano, que también es un glucosaminoglicano. No era el único. Este es un tratamiento que nosotros usamos fundamentalmente en los pacientes añosos, que es dable de pensar de que se trate de úlceras mixtas, es decir, venosas, con un componente arterial o arteriolar, y fundamentalmente lo que hace es relajar el músculo liso, con lo cual produce vasodilatación, y también hemos notado que disminuye el dolor en este tipo de pacientes. Este medicamento lo empezamos a usar a instancias del doctor Alejandro Pedrasoli, Pocha para todos nosotros, ya hace muchos años. Requiere una evaluación cardiológica la administración de este medicamento, por lo que ustedes se conocen. Entonces, ¿cómo acelerar la reparación? Primero, hacer la toalea de la herida, hacer movimientos de movilización de la articulación del pie y masoterapia para ablandar los bordes de la herida y favorecer la circulación. También efectuamos compresión extrínseca de los puntos que vienen a irrigar, entre comillas, esa úlcera de esta manera, y si no, si hay una piel comprometida, hacerlo a través de un vendaje para que no contacte directamente con la piel lesionada. Esta es una manera con lo cual nosotros instruimos a nuestros pacientes de cómo se debe curar. El paciente se lo lleva a su domicilio, tiene todas las indicaciones detalladas. También le indicamos cómo debe maniobrar en las maniobras de curación para no infectarla.
y le enseñamos y también le enviamos por internet toda una secuencia de fotos de cómo efectuar la galactocompresión. Un avance de lo último que les voy a contar, que es muy cortito, pero quiero que lo conozcan, de un protocolo de la Asociación Europea de Manejo de Heridas, que se llama TIME. ¿Qué es? La T es el cuidado del tejido que requiere como inicio el debridamiento, cómo las úlceras se infectan o por lo menos se inflaman, hay que tratar esa infección y posteriormente de tratar la infección también seguir con debridamiento. Hay que mantener, como mostré al principio, la humedad, el equilibrio de la humedad en la herida y por último llegar a la reparación final de la úlcera a través de el avance del epitelio de la periferia de la úlcera. Y esto es lo que les quería mostrar. Aníbal Gauto es un compañero mío de estudio de toda la carrera, estudiamos juntos, se trasladó a Estados Unidos, hizo cirugía vascular y ahora dirige un centro de curación de heridas crónicas, de todo tipo de heridas. Esto está en el Eisenhower Medical Center, el hospital, que está en la localidad de Rancho Mirage y Caracol. Este es el aparato que se usa para mantener la úlcera húmeda y con temperatura a 40 grados de forma constante. Ellos lo usan durante las 24 horas del día, el paciente está internado, y ese es el aparato que genera, la temperatura se genera a 40 grados en esta bomba que hace circular ese agua a 40 grados, circular a través de esta bomba. Esta es la manera de cómo se coloca, se envuelve con una gasa estéril y una venda empapada en solución fisiológica. Luego se envuelve con el pad por el cual circula el agua tibia. Luego esto para mantener el calor. Y algún resultado, no sé si se ve bien la imagen, no la veo muy borrosa. Pre y después, en nuestro medio no podemos hacer ese tratamiento de 24 horas, más de 8 horas los pacientes no lo aceptan. Y esto es otra úlcera, fíjense, a la semana como está limpia. Esta es una úlcera traumática en una paciente con una insuficiencia venosa de 83 años, a la cual ya le habíamos cerrado una úlcera. Esta es una úlcera traumática, se le cayó una puerta de hierro sobre la úlcera, lo produjo detectar. Allí estamos realizando la toalete. Esta es la evolución. Esta es la anteúltima. La última la tengo en mi celular que me llegó ayer acá, no puedo mostrárselas, pero imagínense que está la mitad de esta última de la extremidad. Que tiene que ver qué temas, qué conflictos se presentan en aquellos pacientes que han sido sometidos a algún tipo de ablación, ya sea con FUAM, con radiofrecuencia o con láser, y las confusiones que se pueden presentar. Las variedades de la trombosis, como seguramente todos ya las conocen, la trombosis puede presentarse como un síntoma, como una enfermedad, puede ser paraneoplásica, tromboflebitis miliatriz, y las últimas, EHIT, que es la trombosis por calor, EFIT, que es la trombosis por FOAM, trombosis post-ablación, que son trombosis que se presentan relacionadas a ablaciones, pero no directamente al procedimiento. Y finalmente, la pseudotrombosis post-ablación, que este es el caso que recién les estaba comentando. Trombosis síntoma, secundaria a una patología de base,
determinada, por ejemplo, un bloqueo linfático ilíaco puede coexistir con una trombosis homolateral ilíaca. Una miomatosis uterina puede coexistir con una trombosis superficial y con trombosis profunda. Trombosis síntoma. En estos casos la trombosis puede guiarnos al estudiarla a la presencia de una enfermedad de base. Es muy importante tener en cuenta los antecedentes clínicos del paciente. Puede ocurrir que no presente factores de riesgo y tenga una trombosis. Trombosis enfermedad. El paciente presenta alguno de los factores de riesgo. La trombosis es esencial per se y puede o no asociarse a otras enfermedades. Aquí lo importante es que la causa que la desencadena son los factores de riesgo protrombóticos en una enfermedad de base conocida y no desconocida. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda post una cirugía colónica. Trombosis enfermedad y trombosis síntoma. El corolario de esto será que ante una trombosis esencial o enfermedad se deben investigar aquellas patologías que con mayor frecuencia se asocian con dicha entidad. Y recién, una vez descartadas las más frecuentes, se la debe considerar trombosis enfermedad y no una trombosis síntoma. Tromboflebitis migratriz. En una vena superficial previamente sana, se desarrolla una trombosis espontánea, de corta duración, pocas semanas o pocos meses, con resolución ad interim. Y a continuación, nuevo episodio de trombosis espontánea con iguales características. Nos deben inducir a investigar para descartar enfermedad oncológica, por ejemplo, un cáncer de pulmón o de páncreas. Se debe aclarar que puede ocurrir en venas varicosas también, es decir, en venas sanas y en venas varicosas. Y ahora vamos a ver, trombosis. Acá tienen una trombosis de venas gemelares internas, trombosis en vena poplitea. Acá tienen una trombosis de una vena femoral común, una safena interna a nivel del callado y una anastomosis del subcutáneo abdominal que está haciendo un puenteo hacia la contralateral. Trombosis en una vena femoral superficial. Acá tenemos algo interesante, una trombosis en una vena femoral superficial, totalmente ocluida, sin señal color, y fíjense, se ha reabierto una vena, se ha repermeado una vena vicariante, que está salvando la trombosis. Trombosis de una vena safena externa o parva. Acá tenemos una trombosis del callado, de la safena interna. Esto es una trombosis en una vena perforante. Componente superficial, una vena de Leonardo, trombosis en una vena perforante. Trombosis en una vena cava inferior. Y acá tiene una vena ilíaca, esta es la arteria, vena femoral común, vena femoral superficial. Trombosis en una vena femoral común. Trombo flotante en vena femoral común. Perdón. Arias, doctor Arias. Trombosis en el callado de la vena safena interna. Una trombosis de safena interna a nivel del tronco de la pierna. Fíjense la diferencia entre una imagen ecográfica en modo B y cuando le ponemos color, cómo se ve claramente los signos de repermeación de un lado hacia otro en el mismo trayecto de la vena. Trombosis en una vena poplitea. Una vena gemelar interna con una trombosis oclusiva total. Este es un trombo flotante de una vena gemelar interna, fíjense la punta. Trombosis en un afluente de safena interna, el tercio medio del muslo. Esta es una trombosis inicial, yo solamente pude ver hasta ahora esta trombosis, esta es una arteria, y en el momento que estaba haciendo el examen arterial, pero con un paciente diabético, vemos que se van formando como si fueran círculos y se iban deteniendo donde estaba
válvula de la vena femoral superficial y ahí vi cómo se generó la trombosis. Vi dos casos nada más. Este es vena superficial y uno en una vena circular interna desde el año 83 hasta ahora. Clasifican en 4 tipos. El tipo 1, el trombo ocupa menos del 25, el tipo 2 entre el 25 y el 50 de la luz, tipo 3 entre el 50 y el 99, el tipo 4, todo el vaso. Material y métodos. Lo importante, la oclusión fue al 84.5% de los casos. Tuvieron un solo caso de trombosis que ven ahí, no es FIT, en vena gemelar interna. Todos los demás fueron de los tipos 1, 2, 3 y 4, que sumaron 9 y 7, 16 casos. Conclusiones: la incidencia de FIT y TBP es baja, 1,5% de los casos. Puede estar asociado, dicen ellos, con la inyección igual o mayor de 10 centímetros cúbicos de esclerosante en forma de FOA. Acuérdense, límite 10. Yo ya me voy en el tiempo. Acá tienen casos. Esta es una vena poplitea, parcial, total. Estos también en vena gemelar, un caso nuestro. Otro también. Otro fenómeno que se puede ver, la angiogénesis posablación. Acá tienen los fenómenos de angiogénesis, controlan una vena ablacionada y pueden observar arterias en la ablación, como ven abajo la señal Doppler arterial. Y esta es la pseudotrombosis. Controla el primer día de un láser, controla 21 días, todo lo que se ve que está ocluido, y esto no hay que confundirse. Si el paciente hace un cuadro clínico de dolor o edema posoperatorio y consulta a un médico que no es, porque no puede encontrar a su médico de cabecera, ya en Argentina ha habido casos que lo ve otro médico, un clínico, solicita un ecodoppler, verifica que hay una oclusión de la vena, lo interpreta por trombosis y internan al paciente y lo anticoagulan pensando que es una trombosis. Tener en cuenta estas situaciones. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Segura. Las perforantes, yo desde residente siempre me ha gustado las venas perforantes y por eso les vengo también con mucho gusto a platicar de algo que me gusta mucho. El estudio de las venas perforantes por ultrasonido. Tenemos que el sistema venoso comprende 3 partes, que es el sistema superficial, el sistema profundo y el sistema perforante, que es una parte de la anatomía normal de las venas. Las venas perforantes tienen flujo bidireccional en la pantorrilla y cuando hay una contracción muscular permite ecualizar la presión del sistema venoso profundo y del sistema venoso superficial, lo cual es muy importante. No está corriendo el video del lado izquierdo. ¿Ok? Estas venas perforantes se empezaron a estudiar desde 1803 por von Loeder, pero como dijo el doctor Vega, el uso del ultrasonido Doppler nos ha permitido tener un mejor entendimiento de la fisiología venosa y también con esto interés en lo que es el estudio de las venas perforantes. El papel de las venas perforantes en la patologénesis de la enfermedad venosa crónica continúa siendo incierta y controversial. Se sabe que el 20% de los pacientes que tienen enfermedad venosa crónica van a tener incompetencia de perforantes. ¿Puedes hacerle clic al video, por favor? A mí siempre me gusta recordar que cuando estamos estudiando y hablando de las venas perforantes, debemos de recordar la piedra de Stuyvesant, la cual consiste en la vena, la arteria y el nervio. Esa piedra de Stuyvesant descrita hace mucho tiempo. Y ahí vemos perfectamente, cuando nosotros hacemos una punción o queremos estudiar las venas perforantes, siempre debemos de pensar en esta triada. Sabemos que anatómicamente son numerosas, son variables en cuanto a su localización, conexión, tamaño y distribución. Se pueden presentar en cualquier estadio de la enfermedad venosa. Son más importantes las venas perforantes en cuanto a la fisiopatología, las que se encuentran a nivel de la pantorrilla. Están asociadas anteriormente a nombres propios, lo cual ha creado confusión en su estudio, y más recientemente se ha utilizado una clasificación de acuerdo a su localización que fue descrita por Cagliati desde el 2002. Esta clasificación descrita por Cagliati la divide en 6 zonas, que si se fijan así pues son muchos números, es una clasificación un poquito difícil de entender, pero si vamos viendo, el número 1 son las venas perforantes que están en el pie, el número 2 son las que están en el tobillo, el número 3, que es la más importante, las que están a nivel de la pantorrilla,
el número 4 las que se encuentran a nivel de la rodilla, 5 en el muslo y 6 en la zona glútea. Esta clasificación es muy importante y muy interesante que nosotros la tengamos en mente para describir y tratar las venas perforantes que vamos a encontrar en toda la extremidad. Hay otra clasificación en la cual las divide en venas perforantes directas e indirectas. Las directas son venas constantes, cortas y perpendiculares que tienen conexión directa ya sea con la sartén mayor o con la sartén menor, y las indirectas que son vasos finos, alargados y oblicuos que casi siempre van a terminar en ramas musculares. En cuanto a la fisiopatología de las venas perforantes, desde que ya estaba yo de residente, pues no se tenía mucho entendimiento en cuanto a eso y pensábamos que eran debido a problemas en el sistema venoso profundo. Bueno, esto todo ha cambiado, ya que se ha visto que el reflujo venoso superficial ocasiona un aumento en el diámetro de la vena perforante, haciendo que esta vena perforante se vuelva incompetente y permitiendo un flujo de reentrada de profundo a superficial, que nosotros lo vamos a ver con ultrasonido cuando es mayor de 0.5 segundos, que se va a considerar como patológico. Las venas perforantes incompetentes, como les decía en la diapositiva anterior, se encuentran asociadas mayormente a reflujo venoso superficial. Entonces debemos de cambiar nuestra idea que son asociadas a reflujo profundo. Escasamente se puede llegar a presentar asociada a reflujo profundo. Hay estudios en los cuales pacientes que tienen reflujo superficial se dejan 6 meses y se ha visto que después de 6 meses estos pacientes van a desarrollar mayor número de venas perforantes. La causa de la disfunción valvular es desconocida, pero se sabe que la debilidad de la pared venosa finalmente, como en el sistema superficial, pues va a ocasionar una falla valvular. En cuanto a las evidencias de las venas perforantes, se sabe que el diámetro se va a incrementar con la severidad de la enfermedad venosa crónica. Significa que en estadios tempranos del CEA nosotros vamos a tener perforantes pequeñas y en estadios avanzados del CEA vamos a encontrar perforantes de hasta 6 milímetros. Una cosa importante también es que el tamaño va a ser predictivo de reflujo, por eso es importante aprender a tomar la medida de la vena perforante. Cuando esta es mayor de 3.5 a 3.9, pues ya vamos a saber que esa perforante es incompetente. Las perforantes se encuentran más frecuentes afectadas en hombres y también se ha visto que en las venas perforantes suprageniculares incompetentes se asocian a un unión safenofemoral normal, y las venas perforantes incompetentes infrageniculares se van a asociar a una unión safenofemoral con reflujo. Cuanto a la evaluación con ultrasonido Doppler, nosotros tenemos primero que realizar la localización de acuerdo a la clasificación de Cagliati que ya les comentaba, a nivel de la pantorrilla, que son las venas perforantes más importantes. Después de que nosotros localizamos la vena perforante, debemos de saber qué tamaño tiene esa perforante y finalmente el flujo que tiene esa perforante, que nos va a servir con estas dos características para saber si esa vena perforante está competente o no. En la cual nada más con ver esa imagen nosotros sabemos que esa vena perforante es incompetente. Y el estudio de color en las venas perforantes también nos va a permitir ver si la vena perforante tiene reflujo o cuando la vena perforante es muy pequeña. Yo cuando me encuentro una vena perforante muy pequeña realmente no le hago mucho caso, porque lo más seguro es que esa vena perforante sea competente. Y bueno, eso ya se ha comprobado durante muchos años y muchos estudios que no es verdad. Entonces aquí les quise poner algunos mitos, que las perforantes no es una enfermedad aislada. Nos quisieron meter todos los dispositivos para tratar solamente perforantes, pero realmente la enfermedad de las venas perforantes no es una enfermedad aislada, tampoco se encuentran asociadas la mayoría de las veces a reflujo profundo. No debe de tratarse solamente la vena perforante, sino, como les comentaba, hay que pensar siempre en tratar el reflujo superficial que nos está ocasionando esta incompetencia de la vena perforante. Cuando nosotros tenemos una paciente en estadios tempranos del CEA, el tratar esas venas perforantes no van a tener ninguna importancia, no vamos a tener ningún beneficio con esos pacientes. Y también algo que se ha visto, que nada más corregir el reflujo superficial va a corregir y se va a remodelar esta perforante incompetente en estadios tempranos. Aquí ya sé que no me tocaba hablar sobre los tratamientos, nada más les puse esta pequeña diapositiva sobre los tratamientos que anteriormente se hacían. Realmente ya con todo lo que se hace en lo vascular casi están en la historia. Dentro de los tratamientos que siguen aceptados para tratar las perforantes está la ligadura endoscópica.
la escleroterapia ecoguiada, la ablación con láser, con radiofrecuencia, y ahora, como les comentaba también el doctor Rasgado, también ya hay estudios en los cuales se tratan las perforantes con cianoacrilato, con el plomo. Entonces, ¿cuándo deben de tratarse las venas perforantes? En estadios tempranos, como les comentaba, solamente tratar el sistema superficial por medio de ablación de la vena safena mayor o menor, o la flebectomía va a remodelar esa vena perforante y va a llevar a una corrección del 80% de esas perforantes. Pero sí, en estadios avanzados, nosotros debemos y estamos obligados a tratar todas esas venas perforantes incompetentes. Siempre hay que escuchar y hay que leer sobre los consensos. Este consenso del Journal of Vascular Surgery de 2011, también ellos no aconsejan tratar en estadios tempranos de SEAC las venas perforantes como recomendación 1B. Tratar, como ya les comentaba, cuando el reflujo es mayor a 0.5 segundos, cuando el diámetro es mayor a 3.5 milímetros, y los tipos de tratamientos aceptados en este consenso continúa siendo la ligadura subfacial, la escleroterapia y la ablación térmica. Y todos estos deben ser tratados por expertos intervencionistas que puedan tanto estudiar una perforante como picar una perforante en ese momento. Hay retos terapéuticos en cuanto a las venas perforantes y no se explican por qué el porcentaje de cierre en las venas perforantes es muy variado, que va desde el 60% al 90%. No así en los procedimientos endovasculares de la safena mayor y la safena menor, que es mayor del 90%. Se han puesto a estudiar por qué esas venas perforantes no tienen ese porcentaje de oclusión similar a lo que es la vena safena mayor y a la vena safena menor, y esto se ha visto que las fallas en el tratamiento se deben al que el paciente puede estar tomando anticoagulación, a la presencia de obesidad, a que puede tener esa perforante una pulsatividad venosa, a que solamente estamos ablacionando esa vena perforante de la fascia a lo superficial, que muchas veces, si nosotros no estamos acostumbrados, tenemos a veces que picar esa perforante con la mano izquierda y al mismo momento de tener el ultrasonido y hacer el tratamiento con el láser, lo cual lo hace a veces un tratamiento difícil. Esas perforantes pueden ser tortuosas y nosotros podemos tener dificultad en cuanto a tratarlas. También, si tenemos una vena perforante cerca del tejido dañado, también podemos ocasionar pues mayor problema a ese nivel. Y también tenemos que saber, como las varices, igual se puede seguir el desarrollo de nuevas venas perforantes. Muchas gracias y quiero invitarlos al curso de mi amigo Nikos Lavropoulos en Nueva York, el cual es muy interactivo y ojalá pues puedan acompañar. Muchas gracias. Recordar que la flebología no es nada nuevo, porque a veces pensamos que como estamos en esto y el auge y todo esto, sin embargo Cornelio Celso ya antes de Cristo fue el primero en describir que se podían extirpar las venas varicosas. Entonces, antes de Cristo ya teníamos gente trabajando en varices, en venas. Hipócrates, considerado como el fundador de la medicina, pues también, ¿verdad?, describió los humores, describió el tratamiento de venas, realizando evacuación sanguínea, las funcionaban, en fin. Ambrose Paré también hablaba ya sobre la ligadura, la hemostasia de las venas alteradas, y fue el primero que dijo, vamos a ponerle algo adentro de la vena, y inyectaba él bolos de aceite. Entonces, desde 1500 y tantos ya tenemos nosotros la escleroterapia de moda. No es algo nuevo, porque a veces la gente piensa que la acaban de inventar. Pues no, desde 1600 más o menos ya hay escleroterapia. Anton Telen publicó un libro ya sobre la aplicación y de las vendas específicamente para la úlcera venosa. Hemos destacado durante toda la mañana que la úlcera, el principal tratamiento es la compresión, y tampoco es nada nuevo, es desde 1780 más o menos. Entonces es una evolución que ha tenido la flebología. De ahí se salta el doctor Una, todos usamos la bota de Una, y todos los artículos hablan de compresión, sistemas de compresión y cómo cierran la úlcera, pues se comparan contra la bota de Una. Entonces sigue siendo válida, y también de 1900, ¿verdad?, más o menos. Entonces, de ahí, el gran paso en la medicina fue la invención por Alexander Wood y Charles Gabriel Pravas de la jeringa y la aguja, ¿verdad? Todos ahora somos expertos en agarrar una jeringa y una aguja, y con los ojos cerrados, la mano por atrás, podemos inyectar, pero antes no había esto. Entonces, el gran invento del doctor Wood y Pravas fue la aguja, que nos ha permitido la escleroterapia. De ahí fuera sigue el doctor Trendelenburg, quien
publicó un libro, Lissner y Atanasi Carr, que fueron ya los primeros que empezaron a darle forma a la flebología en Alemania y en Francia. Y uno de sus principales, el alumno de SICAR, que es el doctor Tournay, pues se le considera como el padre de la flebología moderna porque fue el primero que fundó ya la Sociedad Francesa de Flebología como tal, acuñó el término, y entonces de ahí para acá pues empezamos ya a hablar de esto. Y ya hay en la historia moderna ya muchas cosas sobre cirugía, sobre los ganchitos que hizo el doctor Ferrari, los ganchitos para la minicirugía y en algunos, pero toda esta evolución se las comento porque actualmente seguimos haciendo lo mismo que se hacía hace 500, 600 años, solo que lo hacemos un poco mejor, ¿verdad? Antes inyectamos de aceite, ahora inyectamos polidocanol, antes clavaban agujas de maguey, ahora clavamos agujas hipodérmicas estériles, antes arrancaban la vena con unos aparatos muy feos, hoy la arrancamos con un láser, pero hacemos lo mismo. La idea es que todas nuestras piernas estén así. Yo creo que no hay mucha diferencia entre la realidad y esta fotografía, ¿verdad? Todo está bien. ¿Qué tratamientos tenemos para varices? Y es importante recalcarlo porque a veces nos enfocamos solamente a escleroterapia o a láser. Y tenemos compresión, tenemos medicinas, tenemos la servenectomía total, parcial, arriba, abajo, endostripping, tenemos la criocirugía, la miniflerectomía en todas sus modalidades, la técnica china, la cirugía de perforantes, láser, escleroterapia, ligadura subfacial, radiofrecuencia, el glue, que es lo nuevo, la quemadura con vapor. Entonces, métodos tenemos cualquier cantidad y yo creo que un mago podría hacer un show de magia solo con esto. Sin embargo, lo que ha marcado la diferencia entre los tratamientos antiguos y el moderno es el ultrasonido Doppler. El advenimiento del Doppler nos ha permitido ver lo que solamente palpábamos, lo que solamente escuchábamos en el estetoscopio o palpábamos sobre la vena, ¿verdad? Ahora con el ultrasonido Doppler podemos ver la estructura y lo que hay adentro de la estructura. Para un examen adecuado de nuestro paciente flebológico, pues todos sabemos que debemos tener todas las pruebas clínicas. El doctor Chunga es eufana y no es amigo nuestro de muchos años porque él aplica la clínica, aplica el Lemur, la prueba de Pertles, la palpación para suplir lo que él llama la aparatología. Nosotros debemos hacerlo porque a veces ultrasonido pasamos, estamos con nuestra safena y a veces no vemos dónde estamos pasando el transductor. Y el paciente a veces dice, doctor, qué bien que está mal la safena, pero a mí me dolía acá atrás y no me puso el aparatito acá atrás. Entonces, debemos ser congruentes con nuestro paciente, ¿verdad? No toda la tecnología es para hacer las cosas mejor. Hay que hacerlo bien. Ahora, hay que hacer siempre un mapeo. Y ese mapeo, el ultrasonido nos ayuda mucho, pero la palpación y la transiluminación, como pueden ver aquí, es un arma esencial que ya lo dijo Cuauhtémoc, lo incluimos en el Consenso Mexicano de Escleroterapia, el cual fue publicado ya, está a su disposición de manera gratis en la página de la ANFIL, lo pueden bajar. Por las venas se dañan por el factor parietal, que ustedes ya saben, se ha hablado de fisiopatología, y lo que buscamos, y me da mucho gusto porque creo que hemos coincidido todos los ponentes en el transcurso de la mañana de hoy, que lo primero es esto, es quitar el factor hemodinámico que las origina, es decir, lo que llamamos punto de reflujo, ¿verdad? Dice, deben extirparse las venas. Pues las venas no son la enfermedad, la varice no es la enfermedad, es la consecuencia de una insuficiencia valvular, de una insuficiencia parietal. Por lo tanto, si nosotros corregimos eso, entonces la vena varicosa se corrige. Esto lo demostraron con la técnica Chiva. Cuando se quitan los puntos de fuga, después de unos 4 hasta 6 meses, la vena puede volver, gracias a su capacidad de compliancia, puede volver a su tamaño normal. Entonces, lo que buscamos principalmente es encontrar los puntos de fuga. Puede ser uno, pueden ser varios, y después lo que llamamos puntos de reentrada. Es decir, cuando la presión regresa, tiene que entrar nuevamente al sistema profundo. Cuando no entra al sistema profundo, se produce una trombosis. ¿Por qué? Porque nada más regresa. Y eso nos pasa a veces. Inyectamos una vena abajo, de repente el paciente a 8 días llega con la vena trombosada arriba porque cerramos el punto de reentrada, no el de fuga. Entonces,
es importante que ustedes localicen el punto de fuga y los puntos de reentrada. A veces son varios. Y pasa otra cosa. A veces cerramos uno o dos que encontramos clínicamente o con el ecógrafo y resulta que cambia la hemodinámica y entonces aparece otro punto de reentrada. Recuerden lo que decían nuestros maestros, las venas no tienen palabra de honor. Entonces, como las venas no tienen palabra de honor, nosotros tenemos que estar siguiendo siempre el rastro para ver dónde, ¿no? Entonces, marcamos sobre la piel, si la quieren marcar con un plumón grande, con rayitas, con crucecitas, con bolitas, es de igual. La imagen clásica que todos buscamos, ¿verdad? La azafrena, la historia de la azafrena, el ojo egipcio o el ojo maya o el ojo, según el país que quieran. A nosotros nos gusta más cómo se ve ya cuando está estamposado con el láser, con la espuma. Bueno, es lo que buscamos, ¿verdad? Que esto esté bien. Aquí están viendo un paciente que tenía una eritema porque se tuvo una úlcera. Lo que actualmente nosotros llamamos bien escleroterapia. Les digo a los alumnos que cuando vayan a dar conferencias o clases a la Escuela de Medicina o a la Sociedad de Ginecología o a la Sociedad de Gastroenterología, les digan que hacen endochemical ablation. Es un término dominguero, elegante, y no van a saber qué están diciendo, ¿verdad? Si dicen escleroterapia, va a decir cualquiera, ¿no? La escleroterapia es una técnica muy económica, muy sencilla, pero que requiere entrenamiento y experiencia. Esa es la gran diferencia entre el que hace procedimientos flebológicos con conocimiento a los que inyectan simplemente una vena y que crean muchos problemas, ¿verdad? Bien, la escleroterapia copiada es un híbrido entre la escleroterapia tradicional con el ecógrafo, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero no debemos perder de vista que lo primero es la escleroterapia como tal y el ecógrafo es nuestro auxiliar. No debemos reemplazarlo. A veces he llegado a clínicas donde sigue el aparato, el paciente, mira y está, y no quitamos las venas superficiales porque a veces nuestros traductores pues no ven venas superficiales, esos son nuevos y son más caros y todo esto. En Latinoamérica la cultura del ecodoppler es muy nueva. Si les digo que tiene 5 años es mucho. Y no sé cuántos de ustedes tengan un ecógrafo, ¿verdad? Un ecodoppler, porque son caros. Apenas estamos. Y entonces los que tenemos a veces no son con la suficiente resolución de tantos 12 MHz y 14 para ver hasta arriba, ¿no? Tenemos el usado que pudimos para empezar a practicar. Entonces, no perdamos nunca de vista que hay que esclerosar primero lo evidente, lo que hemos visto. El ecógrafo nos va a dar los puntos de fuga principales y alternemos estas dos opciones. ¿Sí? De estas clásicas que no son como nos dicen los libros, ¿verdad? Que es en un tubito. Esta está en forma de Z y hay unas que son en forma de espiral y unas que hacen para todos lados. Fíjense, cuando uno se guía con el aparato podemos ver dónde está la aguja, dónde la metemos, cómo está insuficiente. Otra vez, por favor, y se vuelve a repetir, porque se repite bien. Vean ustedes otra cosa. Esta es la actividad posterior, por aquí va la actividad posterior, este es el sistema profundo. Sí, todos sabemos que sí pasa la espuma al sistema profundo, pero fíjense cómo la cantidad de espuma que entra al profundo es mínima. No entra tanta espuma con eso al profundo. ¿De qué dependerá que entre más espuma o menos espuma? Pues del sistema de presiones. Si hay más presión en el interno que en el externo, eso va a variar. La posición en que tenemos la pierna, si está elevada, si está sentado, si está agachado, todo esto va a afectar para que la espuma pueda dirigirse en uno u otro sentido. ¿Por qué tenemos que usar el ecógrafo en casos como este? Porque hay pacientes que tienen hipodermitis tan severa que no es posible ni con transiluminación ver la vena. Gente muy especializada, mucha experiencia, el doctor Chunga palpando, pues tal vez sí, ¿verdad? Pero la mayoría de los mortales no vamos a poder hacer eso. Entonces para eso sirve el aparatito. Un procedimiento que se puede hacer con mucha seguridad en nuestros consultorios. Este es un paciente que tenía una úlcera, no acababa de cerrar, y entonces aquí estamos viendo que él tenía aquí una, mira, qué vena, tenía una perforante, ¿no? Aquí se la estaba mostrando, hay una perforante, que es, como ya había dicho, ya casi cerró la úlcera y faltó un poquito, pues encontramos la perforante. Entonces era simplemente darle ese pequeño plus para que cerrara bien, qué vena tan grande, está aquí muy fea. La doctora Vivi hizo un gran trabajo de camarógrafa. Aquí estamos. ¿Qué pasa a veces con estas venas? A veces las inyectamos y se nos necrosa esa parte.
La vena perforante también lleva una arteria perforante, aunque sea pequeñita. Siempre o no siempre, ya eso es discutible, pero la hemos visto. Entonces, cuando introducimos la aguja y no nos damos cuenta, podemos esclerosar la arteria perforante. También, aquí estamos haciendo el procedimiento. Vean cómo estaba yo poniendo la aguja. Ahora aquí la está captando ya la cámara. Y aquí vamos a depositar, ¿no? el esclerosante. En estos casos, se hace solo con unas cuantas décimas. No necesitamos rellenar ya la vena, como decía el doctor Valente, no. Ponemos medio centímetro de esclerosante, usamos concentraciones bajas y esto nos permite, después de esto, elevar el miembro, poner nuestra venda, el paciente tiene que seguir deambulando y el resultado es excelente. Yo tuve el caso de una mamá de un médico que venía de Pachuca con una úlcera, es el caso que más me ha asombrado porque tenía la señora muy obesa, muy edematosa, con vendas, con todo, y ya no sabía qué hacerle. El día que le puse esto, a los 5 de 8 días que vino, la úlcera cerrada gracias a la esclerosis ciliar. Esto, por supuesto, que requiere que ustedes dominen un poquito más el aparato, tengan la experiencia para poder tomar estas venas, pero se pueden hacer ya cualquier tipo de vena. Cualquier tipo de vena la podemos hacer, la sapena magna, la sapena parva, hay diferentes técnicas. No nos vamos a casar con una sola. Pueden usar catete, pueden ser una sola aguja, pueden poner diferentes agujas a lo largo de la sapena, dependiendo de donde la quieran esclerosar. Podemos decir, ¿sabes qué? Nada más escleroso el callado, como el doctor Tesari, inyectó aquí el callado y se acabó, ¿verdad? Hay otros que dicen, no, es que yo te encontré aquí un punto en que se me divide la sapena en el arco posterior y mejor aquí. Esto ustedes lo van a determinar con su experiencia, sapiencia y conocimiento anatómico y fisiológico, que nos decía el doctor Benalcázar. Aquí estamos poniendo, y vean la zona de hipodermitis tan grande. Este paciente no se podía operar, no tenía recursos para todo esto, y entonces pues la escleroterapia fue un tratamiento excelente. También lo hacemos en quirófano, a veces, ¿por qué? Porque necesitamos un control especial del paciente por su cardiopatía y todo esto. Entonces, si tenemos el recurso en el sector salud, lo podemos usar. ¿Y qué es mejor? Tengo un anestesiólogo, tengo un ecógrafo, todo con muy seguridad, y si necesito hacer algo quirúrgico, lo puedo hacer. Bien, aquí tenemos los grandes flujos, después ya no vemos, ya se cerró perfectamente esto después. Y la compresión la hacemos con media elástica, de preferencia de este tipo, abajo de la rodilla. Una venda primero, después la media para garantizar 30-40 minutos de compresión, y esto nos permite que el paciente ande. Aquí hay una tabla que compara la escleroterapia con el láser, con Shiva, con criocirugía, con un montón de cosas, y la escleroterapia pues dice que tiene una efectividad del 80%, que significa que al resto de los 20% les vuelven a salir la varices. ¿Y qué es lo que hacemos cuando le vuelve a salir? Lo volvemos a inyectar, ¿verdad? Y todos felices, el paciente feliz, el médico también feliz porque vuelve a cobrar y no pasa nada. En un caso clásico de los que tenemos que hacer, de esos que son venas grandes, todos tenemos de estos casos porque son los que apantallan a la gente. Entonces, ustedes esclerosan esto, lo operan, hacen lo que quieren, te va a ir muy bien. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo clínicamente a hacerlo ecoguiadamente? Usamos menos cantidad de esclerosante, menos probabilidades de trombosis profunda, menos probabilidades de efectos secundarios. Si nosotros hacemos esto a la antigüita, íbamos inyectando poco a poquito a algunos lugares y llegamos al mismo efecto. Actualmente vemos dónde está el principal punto de fuga, lo esclerosamos, vemos dónde están los de retrada, ponemos, y el tratamiento es mejor y más rápido, ¿verdad? Entonces, esto para las varices vulvares también es muy... Esta paciente la operaron, aquí ven las marcas que ya tenía de la cirugía, pero recidivaron. Entonces, estas buscamos las venas donde están precisamente los orígenes, unas agujas más largas usamos y podemos corregir perfectamente todas las varices vulvares de este tipo de pacientes. Entonces, la escleroterapia copiada es una excelente técnica, brinda mucha seguridad, permite un control muy adecuado de la espuma, o sea, ustedes saben cuándo están poniendo y dónde lo están poniendo, y aunque la vena, el reflujo pueda recidivar, ustedes pueden volver a esclerosar en el momento que gusten. Concluyendo, los tratamientos venosos actuales requieren un diestro manejo de ecodoppler, y esto no se adquiere más que haciendo muchos ecodoppler, no tomando muchos cursos, sino haciendo muchos estudios. Los procedimientos endovasculares cobran mucha fuerza porque nos hacen más seguro el procedimiento. Y la tendencia es hacia el menor daño posible y corregir la función hemodinámica únicamente, no dañar más, ¿no? ¿Y ya se preguntó? Bueno,
Esta es la iglesia de Santo Domingo, Oaxaca, y pues muchas gracias.